teniendo una pasión perdida. Y es que si de algo se trata la vida cristiana se trata de una pasión por el Señor. Nosotros fuimos salvos por gracia, fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Por esa sangre podemos estar delante del Padre, ¿verdad? Si nosotros no estuviéramos en Cristo, no hubiéramos sido lavados por la sangre de Cristo, ninguno de nosotros podía estar en pie, orar y adorar delante de un Dios que es santo. Solo la sangre de Cristo nos permite a nosotros presentarnos siendo pecadores delante de un Dios que es perfectamente santo. Así que la vida cristiana se trata de una relación con Dios. Y al ser una relación, esa relación es una vivencia intensa con el Señor. Es poder vivir en su amor, poder vivir en su gracia, es poder experimentar su misericordia, es poder experimentar su amor y su bondad todos los días. Pero cuando la vida cristiana pierde la pasión, ¿saben? Se vuelve como un chicle masticado, sin sabor. ¿Ustedes han visto las personas que remastican un chicle? Esa persona que compra el chicle a las 8 de la mañana cuando entra a su trabajo y lo empieza a masticar y lo mastica, y a las 10 cuando va a desayunar se lo pega detrás de la oreja y desayuna, y cuando termina lo saca y sigue masticando chicle de 8 de la mañana y sigue trabajando, y cuando llega el mediodía, la hora del almuerzo, saca el chicle, lo pega debajo del plato, almuerza, y cuando termina saca el chicle y lo sigue masticando. Y cuando llega a la iglesia, que ya el chicle no le sabe a nada, saca el chicle y lo deja debajo de la silla. Porque muchas de nuestra iglesia lo que encontramos son chicles cuando lavamos las sillas. ¿A qué sabe un chicle masticado? Hay un momento donde es insípido, eso tiene un sabor. Y para muchos la vida cristiana se les ha vuelto un chicle remasticado. Es decir, cuando la vida cristiana pierde la pasión ya no tiene sabor. No encontramos sentido en la oración. Leemos la Biblia y nos da pereza, nos da sueño. Empezamos a leer la Biblia y sentimos que, no sé, es más divertido leer las crónicas de Narnia. Perdemos la pasión por la oración. Queremos orar, pero qué pereza, ¿no? Entonces se vuelve la vida cristiana una rutina y una monotonía que termina por aburrirnos. ¿Y saben el problema de eso? Es que cuando nuestro corazón está así, no solo nos hacemos daño a nosotros mismos, sino que empezamos a hacer daño a otros, porque empezamos a contagiar de nuestro desánimo a otros creyentes. ¿Usted viene a esa vigilia? Y usted no va a ir, qué pereza. Y pues no, eso era cuando yo empecé, eso era que uno iba a las vigilias, pero ahora no, ahora los hijos, caminamos a ver una película. Entonces empezamos a desanimar a otras personas, y no solo eso, sino que a las personas inconversas, en lugar de acercarlas al evangelio, terminamos alejándolas. En lugar de que la gente se acerque al evangelio que creemos, la gente dice, no, pues para vivir el evangelio como lo vive este. ¿Sí soy claro? Miren, muchos dicen que una de las razones por las que una iglesia deja de crecer es porque tiene un problema de visión o de estrategia. Saben, yo creo que la Biblia nos presenta el tema más profundo. Yo creo que la visión es importante, la estrategia es importante, y más cuando las iglesias se están desarrollando, nos ayudan a organizarnos. Pero el problema de una iglesia cuando no crece y no se desarrolla de manera saludable no está ni en la estrategia ni en la visión, está en el corazón de la iglesia. Estoy convencido que la Biblia muestra que el problema cuando las iglesias se estancan es porque pierden su vida, porque dejan de ser una iglesia viva. Cuando usted ve la iglesia primitiva, usted ve creyentes que tenían vida porque estaban apasionados por Dios y su pasión era evidente. Ellos mostraban lo que creían con su vida. Ellos amaban a Dios con todas sus fuerzas y el poder de Dios reposaba sobre ellos. Y era por eso que dice el texto de Hechos de los Apóstoles que el pueblo los alababa grandemente y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Era la pasión que había en la iglesia.
Una iglesia puede tener muy buena estrategia, muy buena visión, pero si no tiene pasión es una iglesia que va rumbo a la extinción. Porque es la pasión la marca del creyente. Pero esa pasión, así como se va muchas veces de nuestra vida, la iglesia primitiva también, hubo personas que perdieron la pasión. Y yo les voy a hablar de una iglesia que perdió la pasión, y escuche esto, nunca más la recuperó. Esta es una triste historia de esas que terminan con un final triste. Y esa iglesia es la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, por favor, lea conmigo los versículos del 1 al 4. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, dice el Señor, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, dice el Señor, y conozco tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Versículo 4: pero tengo contra ti, dice el Señor, que has dejado tu primer amor. El Señor pasa revista en Apocalipsis capítulo 2 a las 7 iglesias del Apocalipsis. El Señor las mira profundamente y el Señor les hace una evaluación intensa a cada una, donde mira lo bueno y también lo malo. El Señor minuciosamente evalúa el corazón de cada una de ellas. Y sabe a mí lo que me llama la atención, escuche, que el Señor, y ojo que no quiero ser malinterpretado, por eso no se vaya a dormir, el Señor no evalúa ni su estrategia ni su visión. El Señor examina su corazón, sin querer decir que la estrategia o la visión sean malas, pero Dios tiene la capacidad de mirar más allá de donde los hombres miramos. ¿Ustedes recuerdan cuando iban a escoger el rey dentro de los hijos de Isaí? Que cuando Samuel ve el grandote dice: ¡wow! Aquí está el rey, míralo, grande, bonito, como muchos de los que están acá, ¿no? Míralo. Y el Señor le dice: ese no es. Y me gustan las palabras que dice: no mires a su apariencia, a lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado. Pues Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre ve la apariencia externa, pero el Señor mira el corazón. Y yo estoy seguro que si el Señor nos hubiera delegado la tareita a nosotros, que hubiera dicho: venga, Leonel, hágame un favor, evalúeme la iglesia de Éfeso. Pastor Pablo, hágame un favor, evalúeme a Esmirna. Y donde el Señor nos hubiera llamado a nosotros, yo creo que nosotros, lo primero que nos hemos dicho es: bueno, páseme pues la planilla para evaluar, ¿no? Páseme la planilla, ¿qué tengo que evaluar? Entonces empezamos: estrategia, ¿cuántas personas tiene? ¿Cuál es la visión que utilizan? ¿Cuántos bautizó el año pasado? ¿Cuánto ha crecido la iglesia este año? ¿Verdad? Porque los seres humanos evaluamos de esta manera. Y si usted y yo hubiéramos evaluado la iglesia de Éfeso, la hubiéramos encontrado una iglesia intachable, una iglesia digna de imitar. Y ahora lo vamos a ver dentro de los puntos. Pero como la evaluó el Señor, y como el Señor mira más allá de nuestra limitada y pobre visión, el Señor encontró un terrible problema en esta iglesia, que yo estoy seguro que tal vez usted y yo no hubiéramos encontrado. El Señor le dijo: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Hoy vamos a ver 3 preguntas con respecto a la pérdida del primer amor y por qué fue tan intenso lo que está sucediendo con esta iglesia. En primer lugar, ¿por qué es tan terrible la pérdida del primer amor? La primera pregunta es: ¿por qué es tan terrible la pérdida del primer amor? Porque sencillamente se perdió. Pero ¿por qué es tan terrible? Porque el Señor dice: pero tengo contra ti. Ojo a las palabras del Señor: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Ahora, si habla de alguien que perdió el primer amor, es porque en algún momento
lo tuvo. Estamos hablando de creyentes, no estamos hablando de pseudo cristianos, los que van a una iglesia con una fe comunitaria porque les parece bacana la música, las luces y el show y todo lo que se hace. No estamos hablando de gente que ha creído en Jesús, ha nacido de nuevo, tiene un corazón nuevo, ama a Jesucristo, ama su palabra, ama su presencia. Estamos hablando de gente que realmente está convertida a Cristo, no de pseudo creyentes. Gente que tú nunca podrás perder el primer amor si nunca lo tuviste. Ahora, lo normal que sería que la pasión vaya ¿qué? ¿Qué es lo normal en el amor? Que la pasión vaya en aumento. Ahora, ¿usted no se ha dado cuenta de algo? Que parece que nosotros experimentamos lo contrario en todo tipo de amor, hasta con la esposa. Cuando uno era novio y estaba enamorado, mi amor, camine, pasaba uno por Chipichape, pida el vestido que quiera, dale, saca uno la tarjeta de crédito, póngale a 36 cuotas. Ahora uno casado, no hay plata, mi amor, camine para Erpo. Debería ser normal que nuestra pasión aumentara, pero la tendencia natural del corazón humano es que la pasión se desvanece. Eso es un serio problema. Ahora, nosotros tenemos 3 enemigos, que creo que ustedes se lo saben, discipulado básico. 3 enemigos que batallan intensamente porque tú pierdas tu pasión por el Señor. El primero es Satanás. Satanás, su objetivo es que tú no ames a Dios. El segundo es el mundo te seduce para robarte la pasión que le pertenece a Dios. Y el tercero, el peor de todos los enemigos que usted y yo tenemos, somos nosotros mismos, nuestra propia naturaleza caída. Ese es el peor enemigo y ese es el que más nos tenemos que cuidar. Y todos batallan por robar la pasión. Por eso la pérdida de la pasión parece ser un proceso lento y muchas veces imperceptible. Empezamos amando a Dios y poco a poco, a medida que nos sumergimos en el mundo cristiano, aprendemos el léxico cristiano, servimos en el ministerio, la pasión se va desvaneciendo. Pero yo estoy seguro que aquí todo aquel que está sentado, que ha perdido su primer amor, es consciente de que lo perdió en algún momento. Es consciente. ¿Por qué? Porque uno recuerda, son unos sentimientos encontrados dentro del corazón de uno. Uno recuerda con gozo las experiencias. Entonces uno dice, ay, cuando salíamos del culto, ¿te acordabas con todos los jóvenes y nos íbamos para una terraza a orar? Ay, sí, tan bonito tiempos aquellos. Y sí, ¿no? Entonces uno lo recuerda. Pero a la vez que le genera gozo recordarlos, le genera una carga de conciencia, ¿no? Y por dentro uno se va a la casa aburrido diciendo, cómo era de chévere cuando yo vivía así con el Señor. ¿Sí o no? La pasión se desvanece. Y para calmar esos sentimientos de culpa, entonces decimos, no, pero es que es uno ya con hijos. Eso era cuando una joven, que no tenía tiempo. Pero ya los hijos, el trabajo, la universidad. O no, o peor aún, decimos, porque justificamos para calmar un poquito ese dolor de nuestra conciencia. Entonces decimos, es que la vida cristiana empieza así, ¿no? Tan rico que es el primer amor. Y a veces vemos gente que está en ese primer amor, y yo he escuchado estos comentarios que me duelen profundamente, que dicen, déjalo, que en algún momento se le calma. ¿Usted ha escuchado eso? Porque quiere estar en los ayunos, quiere estar en los cultos, quiere estar en las vigilias. Ahora, yo sé que este mensaje tal vez era para la mayoría que no vino hoy, porque querían una vigilia, es porque algo de pasión está en su corazón. Lo vamos a grabar para poder compartirlo por YouTube. Mis hermanos, el problema es que no vemos este problema como Jesús lo ve. El problema es que suavizamos el problema, matizamos el problema para calmar nuestra culpa. Es como un antibiótico, no, como un, ¿cómo se llama? El acetaminofén, como un analgésico, para calmar el dolor de conciencia. Y entonces no vemos el problema como Jesús lo ve, porque ¿cómo lo ve Jesús? Como un pecado terrible. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y luego le dice, por lo tanto, versículo 5, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras.
Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentidos. ¿Por qué Dios ve la pérdida del primer amor como un pecado tan terrible? Porque mire, 2 veces la palabra arrepentimiento. ¿Por qué esa frase tan profunda del Señor? Pues hermanos, porque perder el primer amor es un acto totalmente pecaminoso. Porque perder la pasión por Dios es un acto totalmente pecaminoso. Ahora, ¿qué es pecado? La palabra enseña, 1 Juan 3:14, que pecado, 3:4, pecado es quebrantar la ley moral de Dios. ¿Sí o no? Esa es la definición de pecado. ¿Qué es pecado? Es quebrantar la ley moral de Dios. Y cuando nosotros perdemos el primer amor, estamos quebrantando nada más y nada menos que el primer mandamiento de la ley de Dios, que dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estamos quebrantando el primer mandamiento de la ley moral de Dios. Y es que la Biblia nos manda a que debemos amar a Dios con todo lo que somos por una simple y sencilla razón: Él es Dios. Él es Dios. Y Él hizo todas las cosas para su gloria. Así que el propósito de la creación entera es amar a Dios sobre todas las cosas. Él nos creó para amarnos. Escuche, el Dios eterno crea al hombre para tener una relación de amor con Él, no porque Dios necesite ser amado. Ojo, porque eso es una herejía. Decir que Dios necesita nuestro amor es una herejía. ¿Sabe por qué? Porque la Trinidad es perfectamente plena en sí misma. Porque si Dios necesitara amor no fuera perfecto. Pero el Padre, Hijo y Espíritu Santo han habitado en perfecta unidad toda la eternidad, excepto en un momento de la historia, cuando Jesús dijo: Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La Trinidad se separa en la cruz del Calvario y es el momento más doloroso para el corazón divino. Pero Dios es perfecto en su propio amor. Él nos creó para compartir su amor, para ser recipientes y beneficiarios. Y cuando eso se deteriora en la caída en Adán y Eva, cuando Adán y Eva caen y el hombre deja de amar a Dios y pierde el camino y pierde el rumbo, viene Jesucristo y nos rescata y nos devuelve al principio a decirte: vuelve a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nota usted que básicamente la gracia es la capacidad de cumplir con toda motivación la ley moral de Dios. La gracia nos capacita, dice: y les daré un corazón nuevo para que anden en mis preceptos y en mis caminos. Así que cuando perdemos el primer amor con Dios, estamos atropellando y estamos yendo en contravía no solo de nuestro diseño de creación, sino de nuestro diseño de restauración en la cruz del Calvario. Es decir, que estamos atropellando la creación, el objetivo con el que Dios nos creó, pero también estamos yendo en contra del propósito de la redención. Efesios 1:6 dice que fuimos redimidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Por eso es tan terrible perder el primer amor. No lo podemos tratar como algo liviano, porque si tú y yo lo seguimos tratando como algo liviano, ¿sabes qué va a hacer? La pérdida del primer amor nos va a hundir, y va a hundir nuestra vida espiritual en la ruina. Jesús resumió la ley y los profetas en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley y los profetas. Podríamos decir, en esto se resume la vida cristiana: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la esencia de la vida cristiana, es el amor al Señor. La segunda pregunta que quiero que nos hagamos en esta noche es: ¿cuál es la razón? Hágale esta pregunta al que está a su lado, dígale: mira, ve, así como caleño, ve, ¿cuál es la razón por la que perdemos el primer amor? Ve, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Ve, ¿oíste?
Vos, carechontaduro, mira para acá. Sé que voy a estar pensando, porque este pastor dice cuál es la razón, si son muchas las razones, ¿sí o no? Pues déjame decirte que no, la razón por la que nos extraviamos del primer amor es una, y es la misma que siempre ha atacado al hombre. Y es la misma que robó la pasión del huerto del Edén. ¿Recuerdan a Adán y Eva? ¿Qué pasó en el huerto del Edén? ¿Qué les robó la pasión? ¿Qué los hizo caer? Ellos estaban allí, ¿verdad? De pronto Eva le dice, ¿quieres ir a comerme una frutica? Y Adán le dice, anda tranquila, mientras yo reviso el WhatsApp. Eva se va, no sabemos qué sucede en esos momentos. Viene la serpiente, viene Satanás a tentarla. Y escuche las palabras que Satanás le dice a Eva. ¿Con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol del huerto? Eva lo mira y le dice, no, de todos los árboles del huerto podemos comer, excepto del árbol que está en el centro, el árbol del bien y del mal. De ese dijo Dios, no comeréis, porque el día que de él coma, de cierto moriréis. Satanás le dice, ¿qué va? No moriréis. ¿Sabe Dios que es que el día que ustedes coman de ese fruto, ustedes van a ser como Dios, conocedores de lo bueno y de lo malo? Y dice que Eva vio el árbol y le pareció codiciable para alcanzar sabiduría, y comió y dio también a su esposo, y ambos comieron. Y nos hundió esa triste decisión en la triste realidad que el mundo vive hoy. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, y no hay salvación sin Cristo, solo Cristo. Y la misma tentación que le robó la pasión a Adán y a Eva es la misma con la que Satanás nos tienta. Adán y Eva retomaron el control de su vida comiendo del fruto y dijeron, sí, quiero ser de nuevo mi Dios. Quiero comer del fruto y ser el dueño de mi vida. Quiero volver a tener el control. No quiero ser más mayordomo, no quiero ser administrador. Ahora quiero ser el dueño. Quiero probar lo que se siente ser Dios. Y esa fue la rebelión del huerto del Edén. Y es la misma que nos lleva a perder la pasión con Dios. Cuando nos rendimos a Cristo, llevamos nuestra vida, la clavamos en la cruz, nos humillamos. No queremos sino solo vivir para la gloria de Dios. Rendimos toda nuestra vida en los brazos del Señor. Pero cuando el tiempo va pasando, queremos bajar nuestra vida de la cruz y retomar el control que una vez le cedimos a Cristo. Y entonces empezamos a creernos los dioses de nuestra vida y empezamos a distorsionar las prioridades y a perder nuestra pasión. Entonces, cuando la pasión por Dios se pierde, otra pasión llega y ocupa el lugar. Entonces empezamos a amar más nuestro trabajo, tal vez, que a Dios. Empezamos a amar más nuestra familia que a Dios. Ojo, no estoy diciendo que no hay que amar la familia, que no hay que amar el trabajo. Estoy diciendo que empezamos a amar más, e inclusive las bendiciones de Dios, que al mismo Dios. Empezamos a amar más a la novia que a Dios. Empezamos a amar más el mundo que a Dios. Y nuestro corazón se empieza a llenar de ídolos. Y nos convertimos en nuestro propio Dios. Y de allí se desprenden las múltiples formas entonces en que ese pecado se manifiesta. Una pasión viene y absorbe nuestro corazón. Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, hablando de las riquezas, pero es aplicable también, porque él dice, hablando de la riqueza, luego dice, es que ninguno puede servir a dos señores, porque, escuche esto, amará a uno y aborrecerá al otro. Es decir, el amor exige todo, el amor por Dios exige todo. Y por eso Jesús dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, ojo que esto hay que interpretarlo muy bien para que usted no vaya después ahí pensando otra cosa. Quiero que Dios me dé la sabiduría para darme a entender. El que no aborrece a padre, madre, a madre, el que no aborrece hermanos y hermanas, el que no aborrece tierras, el que no aborrece esto y no me ama a mí, me sigue a mí, no es digno de ser mi discípulo. Esa palabra aborrecer no es odiar, porque la Biblia nos dice que tenemos que honrar a nuestros padres, pero sí significa que nuestro amor por el Señor tiene que ser tan grande que logremos decir lo que Pablo dijo: todo lo demás lo tengo por basura, incluyendo mis títulos, con tal de conocerlo a Él y amarlo a Él. Pero muchas veces ese amor se va y se esfuma. ¿Tú quieres saber si tu corazón ha perdido la pasión?
simplemente hasta esta pregunta: ¿a qué es lo que más le dedicas tiempo? ¿A qué es lo que más le dedicas tiempo? Recordemos que nosotros luchamos con un corazón engañoso, con un corazón propenso a la rebelión. Ojo a esto, ojo a esto. ¿Cuál es la verdad de nuestro corazón? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El Señor escudriña la mente y pesa el corazón, ¿sí o no? Nuestro corazón es propenso a la rebelión. Es por eso que la pasión, en vez de aumentar, muchas veces disminuye. Y cuando usted tiene clara esta verdad, usted no va a dejar que su corazón se desvíe, porque sobre toda cosa guardada usted va a cuidar su corazón. Y cuando algo viene a su vida, Dios le da el discernimiento. Usted dice: no, esto no puede convertirse en mi pasión. No, todos nosotros tenemos que luchar con las pasiones que nos presenta el diablo, con las pasiones que nos presenta el mundo, porque seducen nuestra naturaleza caída. Martín Lutero decía: nuestro corazón es una fábrica de ídolos que cuando deja a uno abraza a otro, y tenemos la tendencia de convertir las bendiciones de Dios en nuestros mayores ídolos. Pero cuando usted tiene clara la realidad, por eso la Biblia dice, escuche: el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque cuando usted sabe que puede caer, usted se cuida. Cuando yo aprendí a manejar moto, estaba aprendiendo, yo dije: aprendí. Vamos a ver cuánto le saca uno a esto. Y por allá en una curva, uy, corre, corre, corre. ¿Por qué? Cuando usted es consciente de su vulnerabilidad, usted se va a cuidar. Ahora, no todo en esta iglesia salió mal. Era una iglesia que tenía cosas buenas, ¿verdad? El Señor resalta 3 cosas buenas. Miren el versículo 2. Ojo que esto es muy interesante. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. Versículo 3, parte B. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es decir, era una iglesia que trabajaba en el ministerio, que servía, que se movía como una hormiguita. También le dice el Señor otra cosa buena. Versículo 2, parte B. Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, una iglesia con discernimiento. Era una iglesia que amaba la sana doctrina y aborrecía la falsa enseñanza, y confrontaba la falsa enseñanza a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Una iglesia entendida en la palabra. Era una iglesia bautista. Tenía un profundo celo por la sana doctrina, pero también tenía una perseverancia intensa en medio de la persecución. Ahora recuerden que Éfeso era una ciudad idólatra por naturaleza. Versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero aunque hacía todo esto, aunque amaba la sana doctrina, defendía la sana doctrina, aunque era una iglesia que servía intensamente en el ministerio y sufría la persecución por amor al Señor, dejó de amar al Señor. Lo que quiere decir que tú puedes estar en el ministerio, tú puedes amar aún la palabra, y tú puedes haber perdido hace rato tu amor por el Señor. Eso es semejante. Alguien dijo: la pérdida del amor significa traición, porque cuando tú pierdes el amor, otro amor lo reemplaza. Eso es semejante a que tu esposa te diga: ¿sabes qué? Yo sé que tú eres mi esposo y yo sé que estoy casado contigo. Por la ley estoy sujeta a ti. Así que te voy a planchar la ropa, te voy a hacer la comida, te voy a atender. Pero tengo que decirte que ya no te amo, porque empecé a amar a otro. Pero sé que eres mi esposo y estoy comprometida contigo. ¿Cuántos se sentirían profundamente mal con esta afirmación? Ahora, lo interesante es el versículo 3, la parte B. Y has trabajado arduamente por amor. ¿Por amor de qué? Sí, mira, oiga, ¿cómo así? ¿No está diciendo que perdió el primer amor? ¿Por qué el versículo 3 en ese segmento dice: has trabajado arduamente por amor de mi nombre? ¿Acaso hay una diferencia entre amar el nombre de Dios y amar a Dios? ¿Cree usted que hay una diferencia entre amar el nombre de Dios y amar a Dios? Sí.
Cuando la Biblia habla del nombre de Dios, habla de la fama y la reputación de Dios. Y usted puede amar la fama y la reputación de Dios y defender el nombre de Dios cuando su corazón ya está lejos de Él. Ya está lejos de Él. Entonces empezamos a hacer cosas buenas con motivaciones malas. Entonces empezamos a cumplir en el ministerio porque es un hábito, o porque tengo el compromiso, no le puedo quedar mal al pastor, o porque necesito conservar el puesto, o si no, ¿en qué voy a trabajar? O por la buena reputación, o por sentirnos bien. Y empezamos a hacer cosas buenas con motivaciones malas. ¿Y sabes cuál es el problema de eso? Que eso nunca adorará a Dios. Porque lo que Dios pesa de nosotros, más allá de las acciones, es la intención con la que hacemos nuestras acciones. Porque ellas son las que determinan si lo que tú haces lo haces para la gloria de Dios o no. Escucha, tú puedes levantar un imperio diciendo que es en el nombre de Dios y Dios no está allí. ¿Sí? Métale esfuerzo humano, métale estrategia, métale plata, métale todo lo que quiera. Usted puede levantar un imperio para Dios cuando la presencia de Dios hace rato está lejos de ese lugar. Porque donde la presencia de Dios no es adorada con las intenciones más profundas del corazón, la presencia del Señor se retira. Ay, pastor, ¿usted dónde saca eso? ¿De ahí? Dios recibe con agrado algo no solo cuando se hace de la manera correcta, sino que se hace con la motivación correcta. Escucha, los hombres nunca podremos evaluar las motivaciones del corazón, pero Dios las conoce y las pesa. Y ellas serán las que en el día del juicio determinen nuestra recompensa. Es por eso que el cielo será un lugar lleno de sorpresas. El cielo será un lugar lleno. Alguien que nadie conoce, el Señor lo corona. ¿Y ese de dónde salió? Oiga, sí, ese que estuvo metido en la selva allá, donde no tenían canal de YouTube, no podía subir las prédicas a YouTube, donde nadie lo conocía, ese. Se está poniendo bueno y quiero terminar. Bueno, pastor, ¿cómo podemos traer de regreso nuestra pasión? ¿Cómo puedo traer de regreso esa pasión a mi corazón? Ahora el mismo Señor da una luz de esperanza y nos dice cómo traer de regreso la pasión. Versículo 5 empieza diciendo: recuerda de dónde has caído. Lo primero que tenemos que hacer es recordar. Recuerda cuando amabas al Señor. Recuerda cuando te ibas a orar. Recuerda cuando salías con los muchachos a orar a esa terraza y a tocar la guitarra. Recuerda cuando te levantabas a las 4 de la mañana a buscar la presencia del Señor. Recuerda, porque si algo traen los recuerdos en el Señor, es que nos hacen anhelar, disponen nuestra mente para anhelar de nuevo esas cosas. Usted no ve que en el Antiguo Testamento Dios le decía al pueblo: levanta aquí un altar de piedras. ¿Y para qué? Para que cuando pasen tus hijos por aquí recuerden lo que el Señor hizo en este lugar. Recordar la gloria de Dios dispone nuestra mente. Lo segundo, recuerda por lo tanto dónde has caído, y para mí eso es lo fundamental. Arrepiéntete. No sigas manejando con frialdad lo que está pasando en tu corazón. No sigas siendo liviano con lo que está sucediendo en lo más profundo de tu propia vida. Revisa tu corazón, arrodilla, quebranta tu alma y arrepiéntete. Clama al Señor y dile: vuelve la pasión, vuelve la pasión. Queremos una iglesia viva y victoriosa. Nunca sucederá sin arrepentimiento, aunque lo declare y lo confiese toda la eternidad. Nunca. La historia de los avivamientos, nunca en la iglesia, en una denominación, ha sido avivada. No hay un mover de quebrantamiento y de arrepentimiento en el corazón. ¿Quieres que la pasión vuelva? Arrepiéntete, humíllate, clama, pídele perdón al Señor, ayuna por lo que está sucediendo en tu vida. Trátalo al mismo nivel que Jesús lo trata. Cuando clamamos, el Espíritu de Dios aviva nuestra vida nuevamente. Y le dice luego: y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Vuelve a hacer lo mismo que hacías cuando conociste al Señor. Vuelve a devorar tu Biblia. Vuelve a poner el despertador a las 4 de la mañana.
Vuelve a ir a los ayunos de la iglesia. Vuelve a ir a los cultos de oración de tu iglesia, como lo hacías cuando estabas en la luna de miel con el Señor. Hermano, la pasión no nacerá por sí sola. Ese es el error, pensar que la pasión va a nacer por sí sola. La pasión no nacerá porque alguien te motive desde acá y te diga: despierta esa pasión. No. Claro, la motivación es bacana porque usted se va todo motivado, todo chévere, y sí, cuando llega a la casa se le acabó. Y tenemos los cristianos que van de campamento en campamento. Entonces, de enero a diciembre son Cristo vive. De enero a noviembre son Cristo vive. Y en diciembre son Carlos Vives. Porque la pasión necesita un evento. Entonces, la pasión no nace del exterior, ni por traer un buen motivador a que te animen, porque esta pasión es de ídolos. Se ha ido porque hay ídolos en tu corazón, y solo retornará con el arrepentimiento y con el quebrantamiento de nuestro corazón. Cuando dispongamos nuestra voluntad para decidir luchar a las primeras obras, solo si decidimos volver a nuestra luna de miel con el Señor, solo si decidimos retornar a nuestra profunda comunión con Dios, a amar su palabra, a amar su presencia. Hermano, yo sé que es una lucha, y cuando uno está desanimado es una lucha orar. Es una lucha orar, pero hay que hacerlo hasta que vuelva de nuevo la pasión. David dijo: se volvió mi verdor en sequedad de verano, pero mi pecado te declaré, no lo oculté de ti, y retornaste la pasión a mi vida, Señor. Vuelve a hacer las primeras obras. La pasión nace del amor, y el amor nace de conocer a esa persona. ¿Cómo uno se enamora? Alguien una vez me dijo algo, y ya voy cerrando. Y una vez me dijo: usted no se enamora de la persona que le gusta, sino de la persona que conoce. ¿Y sabe que eso es muy cierto? Usted se enamora de la persona con la que pasa tiempo. Por eso que usted ve unas mujeres tan bonitas con unos manes tan feos. Se enamoró porque el man la envolvió y ella se enamoró. Es broma, es broma. El amor nace de conocer a alguien. Y cuando tú conoces al Jesús revelado en la palabra, cuando tú conoces la gloria del Dios que se manifiesta en las Escrituras, tú no puedes hacer otra cosa sino más que amarlo. O sea, no hay otro lugar a donde ir. No hay una estrategia. Pastor, deme 3 pasos, 3 para volver a la pasión. Somos la generación de los métodos, las estrategias. Todo lo queremos resumir en un proceso simple y sencillo que nos saque. No. Arrepiéntete, vuelve a Dios, vuelve a la palabra. Es tan sencillo, la ecuación es tan simple. Pero cuán difícil se hace, porque Satanás seguirá tentando tu vida con lo que más te gusta, porque el mundo seguirá seduciéndote, y porque tu corazón se resistirá a que vuelvas al Señor. Parece sencillo, pero va a ser una lucha agresiva hasta volver a tenerla en tu corazón. Tú tienes 2 salidas de este mensaje: ir a tu casa y decir: chévere, me gustó el chiste ese, o decir: necesito amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Conclusión: como lo dije al principio, tristemente Éfeso nunca recuperó su pasión. Una iglesia que 30 años antes fue elogiada por Pablo. Es más, si usted ve cómo termina la carta de Éfeso, a mí me impactó y me quebrantó el último versículo de la carta de los Efesios. Creo que es el 6:24, se lo voy a decir: la gracia del Señor sea sobre todo aquel que ame a Dios con un amor inalterable. La gracia de Dios sea sobre todo aquel que ame a Jesús con un amor inalterable. Éfeso nunca recuperó su pasión. Pastor, ¿cómo lo sabe? Por el versículo 5 y por la historia de la iglesia. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras, porque si no las haces, vendré a ti y quitaré
candelabro de su lugar. Si tú no te hubieres arrepentido, apagaré tu luz, dice el Señor. Por desgracia, leo un comentarista, Éfeso no hizo caso a la amonestación del Señor. De ahí que mientras Esmirna, hoy Izmir, se conserva en pie con una comunidad cristiana fuerte, de Éfeso solo quedan ruinas a muchos metros bajo tierra. Grau, el historiador, dice: regiones antes cristianas hoy son paganas, norte de África y Medio Oriente en los primeros siglos. En Inglaterra se pueden ver antiguos templos convertidos en salas de baile y de juegos. En otros países sirven de museo de mezquitas. En la actualidad el crecimiento del cristianismo se da en Asia y en América Latina, pero no en Europa. El candelero de Éfeso fue removido. No fue inmediato, pero se apagó. Porque cuando una iglesia pierde su pasión, empieza un proceso de decrecimiento hasta su muerte absoluta si no la enciende de nuevo. Jesús dijo: cuando la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Me impacta cómo termina el texto, versículo 7. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mismo Jesús que pasó revista a Éfeso, a Esmirna y a las 7 iglesias, es el mismo Jesús que con ojos de fuego mira profundamente cada iglesia el día de hoy y pesa sus corazones. Es el mismo Jesús que cuida y purifica su iglesia. Hermanos, el Señor mira lo profundo de nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra pasión? Si Dios hoy pasara revista, ¿cómo encontraría tu corazón? Pastor, si Dios hoy pasara revista, ¿cómo encontraría tu iglesia? ¿Cómo encontraría mi iglesia? ¿Cuáles serían las palabras del Señor? Nuestro candelero va a estar encendido, avivando las naciones. O la llama, tarde o temprano, se apagará si no nos arrepentimos. Tristemente, Éfeso nunca se arrepintió. Que Dios nos dé la gracia para clamar de nuevo por pasión.